Bien, buenos días. Bienvenidos a la clase del día 9 de noviembre. Empezamos entonces nuestra clase y lo que vamos a hacer hoy día es continuar con esta visión de las teorías sociológicas, y lo que vamos a hacer en definitiva es avanzar en la teoría del capital humano, que les voy a presentar a continuación. Luego ustedes van a hacer un trabajo individual, perdón, digo, grupal. Una vez que termine ese trabajo grupal, vamos a retomar de nuevo la sala, y allí yo voy a hacer una síntesis sinóptica, o para que tengan ustedes una mirada de lo que ha sido todo el desarrollo de estas temáticas y estén en mejores condiciones de la próxima evaluación. Evidentemente que ahí ustedes pueden hacerme todas las preguntas que estimen necesarias. También quiero recordarles que me pueden escribir cuando ustedes quieran, para resolver dudas o tener claridad sobre algunos contenidos. Muy bien. ¿Me escuchan bien, señoritas? Chicas. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Bien. Sí, Entonces, profe. ¿alguna duda de todo lo que he dicho? ¿Alguna preguntación, como decía un amigo mío? ¿No? El café lo arregla todo, ¿sabes? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya, perfecto, niñas. Bien, entonces vamos a comenzar con la idea de la teoría del capital humano. Voy a proyectarle la diapo. ¿Se ve ahí en la diapositiva? Sí, sí se ve. Bueno, mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta teoría se empieza a gestar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para ustedes es muy antigua, pero para mí no es tan antigua, ¿sí? Eh, entonces es una teoría que es del siglo pasado, del 1900. Y eh, se da en el contexto ideológico en donde existía, por una parte, Estados Unidos como una gran potencia, que todavía aún lo es, y por otro lado está la ex URS, la ex Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, en ese contexto eh, cultural, político, en ese contexto geopolítico, ¿sí? Se da un proceso que se llama ideológico, que se llama la Guerra Fría. ¿Y qué fue la Guerra Fría? ¿Sí? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ¿sí? Económico, social, militar, y una cosa interesante, porque usted y yo ahora somos parte de esto, informativo. Acuérdense que estamos en la época de la información, ¿sí? Esto se inicia tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre lo que es Occidente, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética. Entonces, lo que usted tiene que tener claro aquí, que había un bloque, perdón, occidental capitalista, ¿sí? Porque esto no es solamente un tema económico, social, ¿m? Sino que también político. Y ahí viene el tema capital. Bueno, el capitalismo engloba todo, ¿no? Lo económico, lo social. ¿M? Eh, Ahora, eh, evidentemente que por otro lado también estaba el bloque oriental comunista, ¿sí? Liderado por la ex Unión Soviética. Bueno, en este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide el mundo, ¿no? En estos dos grandes bloques, ¿sí? Y se empiezan a producir réplicas en todo el mundo de estos dos grandes bloques, se empieza a pensar en la teoría del capital humano, ¿sí? Eh, Y esto específicamente se llevó a cabo de forma en los años 50, ¿sí? Y marcó de forma
puntual e importante a la educación de los años 50, la teoría del capital humano. Bien, señoritas, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aclaración que tenga que hacer de todo lo que he dicho? ¿Algo que no se haya entendido? Hay una profesor dentro del chat. Una pregunta dentro del chat. Profe, ¿no era la BRC, no era socialista? Sí, sin duda que sí, era socialista. Bien, ¿queda respondida la pregunta, Bárbara? ¿Hola? Sí, no sé si me escucha. A lo mejor no puede, no puede hablar. Bien. Bien, entonces, desde esa perspectiva, entonces, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente, miren. Profe, le Sí. contestó por el chat. Ah, perfecto, no puede escribir, no puede hablar. Sí, seguramente me confundí, Bárbara, ¿eh? Me confundí. Me confundí porque hay una diferencia allí que es sutil entre el comunismo y el socialismo, ¿sí? Y que a veces se puede entender como sinónimo, pero los que han leído un poco más se dan cuenta que no es sinónimo. Bien, entonces, desde esta perspectiva, entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, señoritas. Mire, hay un tema aquí que es fundamental que quiero que me capten en profundidad. Fíjense que estoy hablando de hechos históricos, estoy hablando de temas políticos, de temas económicos, de temas sociales, militares e informativos. Todavía no existía la red. Imagínense si hubiera existido la red. ¿Mm? Pero igual se hacía propaganda. ¿Mm? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque es muy importante tener en claro eh, el tema siguiente. Aquí lo que estamos tratando de entender es que la educación, de alguna forma, está dentro de contextos sociales, ¿sí? Y en esos contextos sociales se producen los procesos educativos. Por lo tanto, lo que suceda en la sociedad como tal repercute sin duda en el sistema educativo. Y lo que el sistema educativo desarrolle como tal también repercute en la sociedad. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bien. Bárbara, hay y para todas también, la distinción de la pregunta que usted me hizo, que es muy buena, es la siguiente. Em, perdón. La ideología que estaba dominando la ex Unión Soviética sin duda que era socialista, pero la ideología que dominaba el tema era comunista, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero bueno, es una diferencia muy interesante, pero en esta clase no la vamos a profundizar porque no estamos en el tema todavía. Ya lo profundizaremos cuando estudiemos a los autores que están bajo la ideología comunista, marxista-leninista en el fondo. Eso es. ¿Vale? Entonces, sigo avanzando. ¿Sí? Bueno, desde esa perspectiva, entonces hay un hecho que es fundamental que ustedes tienen que aparece como tan lejano a lo que hacemos nosotros, que es el lanzamiento del Sputnik, ¿sí? Que fue un satélite lanzado por la ex Unión Soviética al espacio, ¿sí?
Em, Esto marcó el desarrollo y la influencia que empieza a tener la teoría de los recursos humanos, del capital humano, en la teoría funcionalista, en los años 50. Entonces hubo un Sputnik 1, un Sputnik 2, y ¿qué es lo que está diciendo esto? Que hay un adelanto, hay un desarrollo en el espacio, en la carrera espacial. Bueno, ¿esto por qué se produce? Ah, se produce era, porque hay gente que está haciendo conocimiento. Y los que hacen conocimiento eh, son científicos. Pero em, entonces hay personas que son capaces de desarrollar conocimiento. Esas personas que son capaces de desarrollar conocimiento, entonces son muy valiosas. Y así, como había, hasta el minuto se le había llamado capital a las cosas concretas, ¿sí? Una casa, un auto, una pieza de oro. Ahora se le empieza a llamar a las personas que son capaces de producir conocimiento capital humano. Hasta el día de hoy día se les dice capital humano avanzado, porque todo el mundo tiene un capital, ¿sí? Todo el mundo tiene un capital, pero aquellos que son capaces de trabajar con conocimiento más abstracto y más complejo, en el concepto capitalista neoliberal que tenemos hoy día, les pusieron capital humano avanzado. No les bastó con ponerle capital humano, no, ahora avanzado. Pero bueno, volvamos atrás. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Hola? Se me fue. No, ¿Están ahí profe, ya te todos? escucho. Ya. Entonces, eh, volviendo atrás, estamos en la época de la Guerra Fría. Es el periodo que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Estados Unidos y la ex Unión Soviética se dividen el mundo en dos, ¿sí? Y el afán de estos dos grandes potencias es tener sistemas educativos que produzcan científicos para lograr capital humano y también ponerse a la vanguardia o en la punta, en el primer puesto de el desarrollo científico tecnológico del mundo, porque eso es poder, ¿sí? Entonces, hay un hecho concreto, bueno, hay muchos más, pero un hecho concreto que repercute de forma profunda en esta teoría del capital humano, que es el lanzamiento de un satélite um, que se llama Sputnik a, al espacio. ¿Por qué? Porque muestran allí todo el poderío. Nosotros tenemos un sistema educativo que es potente. Miren lo que logramos, ¿sí? Entonces, Occidente reacciona y se empieza a preocupar también no solo de lo que se ve, que es la carrera espacial, sino que de implementar procesos educativos más profundos, mucho mejor llevados. Señoritas, ¿alcanzan a darse cuenta de la conexión que existe entre el mundo real y los procesos educativos? Entonces la educación no es algo que tenga que ver solo con el ser humano en su intimidad, y que el ser humano no, tiene que ver con la sociedad y tiene que ver con el desarrollo de la sociedad.
Entonces esto es interesante y muy interesante. Entonces se imagina usted, no es lo mismo tener una sala de párvulo, solo sala, ¿sí? Y nada más, que tenerlas con los rincones, con cojines, con artefactos tecnológicos, con una pantalla que permita que los niños viajen por el mundo, en el entendido de que trabajamos en jardines públicos, ¿sí? En donde va todo el mundo, van todos los hijos de vecinos. Ahora, si trabajamos en jardines privados, a lo mejor podría ser más sencillo todo, porque esas personas tienen acceso a todo en sus casas. Pero en lo público va todo el mundo. Entonces, lo estructural, ¿sí? De alguna forma repercute en los procesos educativos. ¿Se fija? Porque nosotros tenemos que abrirle la cabeza, disculpe que hable así, tenemos que lograr hacer que los niños y las niñas, desde pequeñita y de pequeñito, puedan entender lo que sucede a su alrededor. Porque allí está la vida. ¿Sí? No podemos, no podemos entender la escuela como se entendía en los años 40, 50, ¿no? En toda la ciudad hay escuelas que tienen unas murallas gigantes, que no entra nadie, ni una luz, ¿sí? La escuela tiene que estar abierta a la comunidad porque es para la comunidad. El conocimiento no es algo que está fuera de la adentro de la escuela solamente, sino que está en toda la realidad. Bien, entonces, ¿cuál es la hipótesis central de esta teoría? Ahora la vamos a ver. Bien, ¿se ve ahí, señoritas? Sí, profe. Sí. La hipótesis central de la teoría del capital humano es la de la productividad de la educación. Productividad de la educación. Demostrada por la rentabilidad de invertir en ella, tanto para las colectividades como para los individuos. Eh, no sé si queda claro eso. ¿Alguna pregunta? Entonces, mire, para que exista un proceso educativo importante, es necesario invertir en él. ¿Por qué? Porque es la única forma de que esto repercuta sobre cada uno de nosotros. Y si repercute en nosotros, a la vez también tiene que repercutir en nosotros como colectividad. Un grupo de personas, ¿sí? Colectividad, ¿sí? Un grupo de personas, una colectividad, ¿no? Conjunto de personas que tiene intereses comunes, ¿sí? Que viven en un mismo territorio, que comparten distintas circunstancias, intereses, normas, hábitos, cultura, ¿sí? Entonces, la educación, eh, desde la perspectiva de la teoría del capital humano, tiene que, tiene que, hay que invertir en ella. ¿Sí? Si invierte en ella, por lo tanto, le va a hacer bien a las personas como individuos, le va a hacer bien a las personas dentro de una colectividad. Y esto va a traer frutos, va a ser productivo. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien.
¿Cómo se hace esto? Calculando los rendimientos privados o directos de las inversiones en educación, mediante la determinación de las diferencias de ingresos en el conjunto de la vida activa de individuos con distintos niveles de educación. ¿Sí? Entonces, se calcula. Bueno, el sistema educativo se le ha inyectado tanta inversión, se ha invertido tanto en él, entonces ahora vamos a ver cómo a partir de estas inversiones en educación, ¿sí? ¿Cuántos rendimientos privados o directos van a existir? ¿Cuántos rendimientos? ¿Ah? Y eso se calcula y así se ve si el sistema del capital humano, así se ve si la educación o no, las inversiones en educación son adecuadas o no. Y esto tiene que ver con la vida activa de los individuos. ¿Cuál es la vida activa de los individuos? En las distintas instituciones, las que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Y no se calcula solo en individuos que tienen que ver con estudios universitarios, sino que también con otro tipo de estudios y también con gente que ha llegado solo a nivel de enseñanza media. Bien, señoritas, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿para qué se hace este proceso de inversión? ¿Para qué se hace este proceso de inversión? Acuérdense que estamos después de la Segunda Guerra y empieza a haber un avance en lo tecnológico. La sociedad moderna empieza a avanzar, hasta el punto de lo que tenemos hoy día, que es extraordinario. Imagínense, estamos haciendo una clase por pantalla, yo en mi casa y ustedes en su casa. Es decir, detrás de lo que estamos haciendo hoy día hay mucho avance. Claro, para uno es normal. Uno enciende el televisor o enciende el computador o el teléfono y nada, ahí estamos, escuchando o mirando. Pero aquí hay detrás un tema que es muy interesante, que es todo el desarrollo tecnológico de la sociedad moderna. Y, pero claro, ¿qué pasa? Que para este desarrollo tecnológico se requieren especialistas y expertos. Y el sistema educativo es el que los estrena, ¿sí? Y los selecciona. Y entonces requerimos, perdón, un sistema educativo de calidad, ¿sí? Que nos permita tener expertos, ¿sí? Que nos permita responder a las necesidades de la sociedad moderna. Y entonces tenemos que medir esto, ¿sí? Y tenemos que ver si todas las inversiones que hacemos a nivel de universidad están dando el ancho, están respondiendo. Tenemos este ejército de expertos y especialistas. Y después tenemos que ver a nivel del técnico también. ¿Hay expertos y especialistas? Entonces, si usted se pone a pensar, en los países desarrollados, los sistemas educativos, no todo el mundo va a la universidad y no todo el mundo que no va a la universidad tiene una vida dura. Porque claro, aquí en Chile, y sobre todo en países más subdesarrollados, eh, cuando uno no va a la universidad, aparentemente podría ser que tenga una vida un poco más difícil. Bueno, hay países europeos o Estados Unidos también, en donde la gente que trabaja a nivel técnico le va muy bien y tiene una vida muy buena. Entonces, ¿y por qué esto? Porque hay un sistema educativo que ha respondido, ha logrado captar las necesidades del entorno y ha respondido educando, sacando, voy a usar un término capitalista, sacando al mercado especialistas y expertos. Y la educación entonces gira en torno a esto. Y entonces, señoritas, ¿por qué pasa esto? Porque la educación entonces adquiere un rol preponderante.
Si no hay educación, no hay expertos. Si no hay educación, no hay especialistas. Si no hay especialistas ni expertos, la economía no avanza. Entonces, la educación se hace dependiente de la economía. ¿Sí? Entonces, hay una, una respuesta a esta ansia de que necesitamos un mundo más equitativo, o como dicen, hay que emparejar la cancha. Entonces, ¿cómo se empareja? Con procesos educativos potentes. ¿Sí? Estos procesos educativos potentes permiten, ¿sí? ¿Sí? Que existan más posibilidades, más oportunidades. ¿Y quién lo hace? Un sistema educativo que responda. ¿Sí? Entonces, en este sentido, de alguna forma, la gente que es de ideología conservadora y los progresistas coinciden, ¿sí? Porque, claro, no se necesita más que un sistema educativo fuerte que permita crear expertos y especialistas para responder a las necesidades que tiene el mercado. Entonces la educación pasa a ser algo que está dependiente, esa es la palabra exacta, del mercado, de la economía. ¿Sí? Bien, señoritas, preguntas. Preguntas. ¿Me explico bien? ¿Hay alguna duda? Por favor. Creo que no, profesor, todo claro. Seguro, seguro, no hay ninguna duda, ¿sí? Entonces, no sé si... a ver, hay algo escrito en el chat. Entiendo todo bien, ok. Gracias, me he explicado bien entonces. Bien, entonces cuando no se entienda algo me dice, por favor, no piense que porque usted me va a preguntar algo obvio, usted no entiende las cosas. No, no, no. Lo que pasa es que de repente uno como profesor no se explica bien. Y entonces mi deber como profesor es que ustedes entiendan. Y tendré que buscar la forma de que se entienda. Y tendré que explicarme bien. Bueno, mire, ¿sabe? Entonces, aquí hay una cosa interesante, chiquillas, que, que estamos hablando de una teoría que permite hacer un análisis del mundo de la educación como una oportunidad para dar respuesta al desarrollo individual y colectivo de las personas. ¿Sí? Ahora, evidentemente que tiene sus problemas esto también, porque hace que la educación dependa del sistema económico imperante. Y eso puede también producir un proceso de deshumanización, porque tampoco hay que ser tan ingenuo, ¿me entiendes? Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de entender, eh, tenemos la posibilidad de entender que, que hay estoy respondiendo el chat, por eso me fui, que hay una teoría que de alguna forma nos da una mirada interesante de la realidad y que por otro lado, a usted y a mí nos da la posibilidad de entender que el trabajo que hacemos, ustedes con los niños pequeños, con los párvulos, ¿sí? Eh, Usted con los infantes, como se dice en España. Entonces, estamos aportando para que ellos sean personas felices que tengan al menos una formación que les permita desarrollarse como seres humanos autónomos en el mundo que viene. Entonces, lo que hacemos nosotros no es solo instrumental, no tiene que ver con una cuestión reducida a un espacio cerrado, a una sala de clase entre murallas, sino que tiene que ver con el desarrollo posterior de esto. ¿Eh? Y entonces, desde esa perspectiva, interesante esta teoría, con todas sus críticas que uno le puede hacer, sin duda, pero le hace pensar a usted y me hace pensar a mí que lo que hacemos es altamente significativo, ¿sí? Altamente significativo y que en el fondo podemos dar
elementos para que las personas puedan armar su vida, ¿eh? Armar su vida. ¿Eh? Bien, entonces sigamos avanzando con las diapositivas. ¿Eh? Em, hay una... em, hay un tema aquí que es interesante considerar, que, em, que claro, hasta el minuto se hablaba de capital, 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 y se entendía por capital las cosas, pero ahora empieza a hablarse de capital humano. Las personas son un capital. Y hoy día, por ejemplo, la NID, que es, el espacio que tenemos, la encargada de producir el tema de la ciencia en Chile, que antes era, entonces habla de concursos para capital humano avanzado, o crear capital humano avanzado. Es decir, en el fondo se ha impuesto esta idea, ¿ah? Aun cuando de repente es complejo hablar del ser humano como capital. Y aquí hay un asunto que, que tiene que ver con lo que está ahí en la diapositiva, que en el fondo hay una especie de rechazo a esta idea de entender, de cosificar al ser humano. Pero el tema hoy día en el mundo, después de que cae el muro de Berlín y desaparece, se disuelve el tema de la ex Unión Soviética, empieza la hegemonía del mundo lo tiene el sistema ideológico y económico, lo asume el capital. Eh, y claro, hoy día lo otro que le hace frente a Estados Unidos y Europa es China, pero China es políticamente económico, en el tema de la economía es liberal, digamos, ¿ah? Tiene una política abierta, ¿ah? Ideológicamente es más bien de izquierda. Bien, entonces desde esa perspectiva, em, hay un tema que preocupa aquí, que es que cómo nos cuidamos de que esta teoría llevada al máximo no solo deje en manos de los individuos la responsabilidad del desarrollo en su proceso educativo. Y en consecuencia, em, esto puede traer desigualdades, ¿sí? Entonces tiene que haber un, em, un organismo que se llama Estado, ¿sí? Que permita proveer a los individuos de los insumos necesarios para que pueda desarrollarse como tal. Bien, bien, preguntas, señoritas. Tal vez lo complejo sería entender que yo o usted, de acuerdo a los recursos que tenga, se forma. En consecuencia, em, el que tiene más recursos o capital, luego tiene más formación, más educación, por lo tanto, su capital humano es más alto. Claro, eso deja afuera a mucha gente que no tiene la capacidad económica para poder invertir en su proceso educativo, ¿sí? Y eso es complejo. Entonces, lo que hay que asegurar aquí es que el Estado provea de eso para que la gente tenga acceso a estos procesos educativos y así pueda eh, estar la cancha más nivelada y pueda desarrollar todos sus talentos. Y entonces, ahí, desde esa perspectiva, entonces tendríamos asegurado el desarrollo colectivo. ¿M? Bien, preguntas.
¿Alguna pregunta, niñas? ¿No? Se me fueron ya. ¿Hola? Creo que está todo súper claro, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es el tipo de sociedad? Porque aquí detrás de todo esto hay un tipo de sociedad, ¿sí? Em, bueno, ahí está. Echen una leída. Em, Hay un tipo de sociedad que necesita desarrollarse. Y entonces, esta teoría dice que ese tipo de sociedad, las posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y la cualificación. Segundo, que la educación formal es el medio principal de adquirir estas cualificaciones. Tercero, que para todo individuo la posibilidad de acceso a la educación formal solo depende de sus preferencias y capacidades. Y cuarto, que estas capacidades intelectuales se distribuyen al azar entre cualquiera grupo de la población. Fíjese que este último asunto está asumido a nivel internacional. Los talentos están distribuidos indistintamente entre todas las personas, independiente del origen social que uno tenga. Eso está dicho, recontradicho. ¿Ah? Porque en algún minuto se pensó que algunos nomás tenían talento y los demás no. Bien, bien, entonces vamos acá. Las posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y la cualificación. ¿Sí? En la medida que usted invierta en su desarrollo educativo, en su formación personal, ¿sí? En la medida que usted sea disciplinada, ¿sí? Esté motivada, en esa medida usted adquirirá una mejor posición social y tendrá una cualificación, un título, una credencial. Sabrá decirle a la gente, esto es lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, es interesante, porque en el fondo, el que trabaja en forma dura, entonces puede tener acceso a un proceso formativo, y ese proceso formativo entonces le va a permitir salir adelante, y ese proceso formativo entonces le va a entregar un título, una credencial que llaman también, y esa credencial nos va a dar la posibilidad de decir, mire, yo sé, soy experto en soldadura bajo el mar, entonces yo puedo soldar en los pozos profundos de Noruega, y eso cuesta tanto. Y eso me da una posición social. Eso es lo que dice esta teoría. Ese es el tipo de sociedad que tiene, ¿no? Y segundo, que la educación formal es el medio principal de adquirir estas cualificaciones. ¿Tienen claro lo que es la educación formal, cierto? ¿O hay alguna duda sobre eso? La educación formal es el sistema educativo, ¿sí? Desde preescolar hasta la enseñanza superior. La educación formal
es el sistema educativo organizado en etapas dentro de un Estado. El sistema de educación formal es el sistema que entrega títulos, credenciales, que permiten acreditar que una persona puede trabajar en un área determinada. El sistema de educación formal está organizado dentro de un país y tiene su correlato con lo que pasa en otros países, porque las personas pueden desplazarse de un país a otro para adquirir un título o un grado en otro país. Por ejemplo, cuando alguien va a Estados Unidos y saca un máster o un doctorado, o a Europa, o cuando alguien va a Uruguay y saca una carrera de pregrado, o cuando alguien va a Argentina y estudia en Argentina pregrado. Hoy día en Chile la educación, hay un 60% que tiene acceso a la educación gratis, pero hubo un tiempo en Chile que eso no existía, entonces muchas personas siguen en Argentina porque allí era todo gratis, siempre ha sido todo gratis. Bueno, la educación formal entonces es el sistema educativo que va de preescolar hasta la universidad. Y está organizado, estructurado, una vez y uno va pasando por etapas y le van entregando certificados, ¿sí? Y está organizado por un currículum, tiene programas, ¿sí? Tiene contenidos, tiene horas. Bien, no sé si me explico bien, señoritas, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno adquiere las cualificaciones en este sistema? Entonces, se necesita primero tener mérito y luego ir al sistema de educación formal y adquirir esas cualificaciones. Un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, preguntas, niñas, chicas, preguntas, por favor, preguntas. Que me están quedando dormidas. Profe, yo tengo una duda. Dice, de adquirir estas cualificaciones y aún no logro entender cuáles son. ¿A qué se refiere con estas cualificaciones? Por ejemplo, usted está estudiando para educación para educadores de párvulos, ¿cierto? Yo estudié pedagogía en filosofía. Otro señor estudió para soldar bajo el mar, en los pozos petroleros, en las plataformas petroleras del norte de Europa. Otro señor estudió para ser médico cirujano. Otro señor estudió para ser abogado. Otro señor estudió para hacer las conexiones de las torres de alta tensión, que sin ellas no podemos vivir. Otro señor estudió para hacerse cargo de los procesos hidráulicos. Entonces, las cualificaciones son los títulos, ¿sí? La, sí, no sé si me explico ahí, señorita. ¿Con quién hablo? Con Con Pía Pía. Galmes. Y sí, Pía. profe, ahora comprendí que las cualificaciones se refieren a las profesiones. ¿A las qué? A las profesiones. Sí, a las profesiones pero es que hablan, cuando hablan de cualificaciones, es más amplio que profesión, puede ser un oficio, ¿me entiende? Em, claro, por ejemplo, uno puede ser experto en cosas concretas, ¿sí? Pero las profesiones, en general las profesiones, ¿sí? Por ejemplo, un experto en hacer zapatos o carteras. Claro, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que es demasiado chico, muy angosto, muy largo, eh, y claro, eso a lo mejor tiene un contexto muy reducido, ¿me entiendes? Pero en otros lados del mundo eso es bien pagado y la gente puede vivir de eso. O uno puede estar cualificado para ser el que lleva las camillas de los enfermos en un hospital. Mire lo que estoy diciendo. Claro, aquí
tal vez eso no es entendido como una cualificación, pero en otras partes sí. O uno puede estar cualificado para cortar el jamón, los charcuteros. Y el que corta jamón tiene que saber hacerlo, porque si no se lo tiran por la cabeza, disculpe que lo diga así. No les gusta a la gente si no está bien cortado. Y eso se aprende. Y eso me da una posición social, que en un país desarrollado es una buena posición social. La gente tiene acceso a todo siendo charcutero. Bien, no sé si me explico, Pía. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Entonces no tiene por qué uno estar en la universidad para tener una posición social. Bien, entonces sigo. Pero claro, aquí estamos hablando de capital humano, capital humano. Entonces a lo mejor tiene que pasar por la educación formal. ¿Sí? Claro, porque lo que estoy hablando del charcutero es educación no formal. Pero ya, ustedes estudiaron eso, no voy a volver sobre eso. 3, que para todo individuo la posibilidad de acceso a la educación formal solo dependa de sus preferencias y capacidades. Fíjese que hoy día en nuestro país se está tratando de hacer eso. Al menos un 60% tiene acceso a eso. La idea de equidad, la idea de que todo el mundo tenga acceso a la educación, ¿sí? Detrás de esa idea está esta teoría. No sé si me explico bien, señoritas. La teoría del capital humano. Solo en la medida que tengamos capital humano podremos avanzar como individuos y como sociedad. Pero para eso hay que tener claro que no todo el mundo tiene dinero para ir a la universidad. Bueno, entonces el Estado tiene que hacerse cargo de eso. ¿Y de qué depende? De las capacidades. Bien, y por último, que estas capacidades intelectuales se distribuyan al azar entre cualesquiera grupos de las poblaciones. En- no hay, los talentos no están agrupados en una sola área de la población. Bien, ¿preguntas, señoritas? Pregúntenme alguna cosita para poder responder. Ay, señor. ¿Alguna pregunta, niñas? Por favor, si no se entiende algo, me lo dicen. ¿Ah? Se entiende todo, profe. Mire, el nuevo presidente de Estados Unidos, que se llama John Biden, ¿sí? Él es hijo de un señor que vendía autos. De un señor que vendía autos en una ciudad pequeña. ¿Sí? Un señor que vendía autos, que podría ser un señor que vendía en una tienda de Falabella o de Ripley o de Almacenes París. Estoy pasando publicidad gratis. Em, entonces, eh, era un hijo de vecino como usted y como yo. Ahora es el presidente del país más poderoso del mundo, o de uno de los países más poderosos del mundo. Estudió. Y estudió gracias a un sistema que le permitió estudiar. Por los talentos, por las capacidades. Entonces pareciera ser que los talentos se distribuyen de forma extendida en todos los grupos sociales. No, no piensen que John Biden es hijo de una clase privilegiada o de una élite en Estados Unidos. Profesor, Dígame. yo
encuentro que no sé si alguna de mis compañeras piensa igual o el resto de las personas también lo piensan así, pero yo me he dado cuenta que usted está hablando mucho de los talentos y aquí la educación chilena nunca se basa en eso. Por ejemplo, yo tenía una compañera en la educación básica que era muy buena corriendo, sacaba primer lugar siempre en regional, a nivel nacional, y ella tenía que costear todo por sus propios medios, nunca la educación le ayudó en nada, entonces yo creo que ya está bien que una persona tenga talento, pero si no lo puede pulir, ¿de qué le sirve? Tenemos un problema allí, ¿cierto? Mm, sí. Sí, yo estoy hablando de los talentos en el sentido de que es lo que plantea la teoría. ¿Con quién hablo, señorita? Con Con Valentina. Valentina. Yo estoy hablando de los talentos porque estoy tratando de hacer que ustedes entiendan la teoría. Y parece que usted la Sí, entendió. no, sí, 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 sí le le entendí. agradezco su pregunta y su intervención, que es muy interesante. Tiene razón, porque para que esto exista, tiene que haber recursos económicos que permita que esa niña pueda ser financiada y se convierta en una gran deportista, ¿cierto? Ujú. Y no lo hay. No tenemos una No, política de no Estado. lo, En este país, por no lo lo menos, hay. fíjese que hace 10 años atrás no existía la gratuidad de la educación del 60%. Hoy día existe. Entonces, a lo mejor en la medida que se avance, se van logrando cosas que permitan que las personas puedan desarrollar sus capacidades. No sé si me explico bien, Valentina. Sí, profesor, sí le entendí. Sí, pero lo que usted dice es verdad. No hay recursos. ¿Se imagina cuánta gente se perdía en este país porque no tenía acceso a la universidad, producto de que no tenía dinero? Hoy día al menos las que tienen talentos y que están dentro del 60% pueden ir a la universidad y pueden desarrollar sus pueden desarrollarse, ¿o no? Al menos se pueden desarrollar. Claro, evidentemente que es mucho más que el tema de la universidad, porque también se requiere dinero para la pensión, para los útiles, en este minuto para tener un buen computador, conexión a internet. No es fácil, en eso estoy de acuerdo. Si eso es lo que usted quiere decirme, es así. No, no es fácil. Y no hay, y todavía no se ha logrado todo. Sí, también es verdad, Valentina, no se ha logrado todo. Bien, más preguntas, no sé si le queda más claro, Valentina, ¿a usted? Sí, profesor Valentina. No, sí, sí le entendí que igual, aunque los avances sean poco, igual hemos avanzado un poco como país, porque igual no somos un país desarrollado al 100% como otros países que tienen igual una educación mucho mejor que la que tenemos aquí en Chile. Así es, así es. Bien, así es. Más intervenciones interesantes como la que hizo Valentina, más opiniones, por favor. Todas las opiniones son para mí muy importantes. Por ejemplo, lo que ha dicho Valentina a mí me da la retroalimentación para entender lo que están pensando. Así que muchas gracias, Valentina. Y con De eso yo nada, puedo, profesor. si yo puedo entender si entienden o no. ¿No entiende? Porque como nadie, pero bueno, pero seamos libres, de a poco, ¿no? De a poco. Opinen de a poco. ¿Alguien más quiere opinar, señoritas? ¿No? Ya, entonces, bien. Lo que vamos a hacer entonces ahora es hacer un trabajo por grupos. El trabajo puede ser en parejas de a dos. Si alguien lo quiere hacer en forma individual, lo hace también en forma individual. Si no, usan los grupos que tienen construidos
hasta 6 máximos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Voy a terminar hasta aquí la grabación. Ok.